palabra de hoy. Nos ponemos de pie, por favor. Amado Señor, alabamos, Señor, bendecimos tu santo nombre, Padre. Reconocemos que tú eres un Dios de gloria, un Dios de poder, que tú eres bueno, Señor. Reconocemos que tu voluntad, Padre, es buena para con tus hijos. Amado Dios, ponemos nuestra vida, Señor, delante de ti, nos ponemos a cuenta. Padre, ponemos delante de ti nuestra maldad, Señor, nuestro pecado. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado de muchas maneras. Reconocemos que hemos pecado, Señor, en contra de tu santo nombre, y te pedimos que nos limpies, que nos laves, Señor. Nuestra inequidad, Señor, siempre va delante de nosotros, Señor. Padre, te pedimos que termine, Señor, la obra que has comenzado en nosotros. Amado Señor, que esta tarde de hoy tu Santo Espíritu descienda con poder sobre nosotros. Padre, ministranos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Que esta palabra sea para edificación de la iglesia, sea para glorificar tu santo nombre. Que salgamos, Señor, fortalecidos esta tarde de hoy. Y en el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesús decimos amén y amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 7. Mateo 7, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Cuando lo tengamos decimos amén. Amén, dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Amén. Entonces esta es una de las partes de la Biblia, tal vez, hermanos, más conocida por todos, ¿verdad? El Señor dice allí: no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermano, pero así como es una palabra conocida por todos, también es una palabra que se puede prestar a mala interpretación. Mala interpretación. Mucha gente dentro de la iglesia de Cristo la interpreta de la manera de que no se puede juzgar a nadie. A las personas no se le puede decir nada. A las personas no se le puede llamar la atención, a las personas no se le puede decir nada. ¿Por qué? Porque no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, esa es una interpretación equivocada y de eso vamos a hablar con la ayuda del Señor esta tarde de hoy. Una vez, hermano, un hombre en la iglesia, un hombre me decía a mí: no, es que usted al pastor, al ungido de Dios, usted no lo puede juzgar. Y ya vamos a hablar acerca de eso, y eso es cierto en tanto que el pastor esté haciendo su obra bien, ¿verdad? Pero la palabra no quiere decir eso. La palabra de que ahí cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, eso no quiere decir de que uno tiene que aceptarle todo a todos, ¿verdad? Porque todos nos equivocamos. Ninguno de nosotros aquí es perfecto. El Señor es el único, ¿verdad?, que no se equivoca, pero todos nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando. Algo que usted puede esperar con toda la seguridad, hermano: nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar, ¿verdad? Entonces, si seguimos leyendo la palabra, fíjense, por ejemplo, en el versículo 3 dice: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver
la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces, si usted lee los versículos 3 y 4, ¿verdad, hermano? La palabra empieza a dar luces de lo que quiere decir. La palabra empieza a dar luces de cómo se debe interpretar esto, ¿verdad? Bíblicamente. La palabra dice, mira, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está dentro de tu propio ojo? ¿Qué es una paja? Una paja es una cosita bien delgadita, ¿verdad? Como un cabello, no sé, muy delgado. ¿Y qué es una viga? Una viga se usa para construir, ¿verdad? Una viga es gruesa. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? Quiere decir que a veces podemos llegar a juzgar con hipocresía, ¿verdad? Uno comienza a ver las fallas, uno comienza a ver los pecados de los demás, pero ¿qué no hacemos? No vemos las propias fallas de nosotros, no vemos en lo que nosotros mismos estamos fallando. Entonces, por eso que la palabra dice, ¿cómo tú le vas a decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo cuando tú tienes una viga metida dentro del ojo? ¿Cómo tú vas a acusar a alguien de que está pecando cuando tú eres más pecador que esa persona? Como un papá, por ejemplo, le puede decir a un hijo, deja el trago, deja la bebida, cuando ese padre es el primero que está con una cerveza en la mano. ¿Me entienden? Tiene que haber una coherencia allí, ¿verdad? Tiene que haber una coherencia. Entonces la palabra dice en el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, ponte a cuenta con el Señor primero, ¿verdad? Y si tú no le estás fallando al Señor de esa manera, entonces podrás sacar la paja del ojo de tu hermano, sacar la viga de tu propio ojo. Y allí, para terminar, el versículo 6, la palabra dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Allí el Señor hace una advertencia. El Señor dice, no deis lo santo a los perros. ¿Y qué es lo santo? Lo santo es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra. Cuando dice, no deis lo santo a los perros, ni eches las perlas delante de los cerdos, se refiere a que, por ejemplo, deja de predicarle a la persona que no valora la palabra de Dios. Usted le está hablando, usted le está predicando, esa persona lo que hace es burlarse de la palabra, no atesora eso que usted le está diciendo, hágalo a un lado. Dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, incluso que esa persona se vuelva en contra de usted. Amén. Entonces, luego de haber leído esta porción, ¿verdad?, de la palabra, llegamos, ¿verdad?, al entendimiento de que no juzgar no quiere decir que todo se vale. Eso no significa esta palabra. Eso no significa esta palabra. Y vamos a ver con la ayuda del Señor, repito nuevamente, que hay cosas en la iglesia de Cristo que tenemos que juzgar. Hay cosas que no hay que juzgar. Eso también con la ayuda del Señor lo vamos a aclarar un poco. Pero el cristiano tiene que juzgar todas las cosas. El cristiano tiene que ver todo. ¿Y cómo usted juzga, hermano? ¿Cómo usted juzga? ¿Usted va a juzgar de acuerdo a lo que usted piensa? No, yo creo que esto es así, yo creo que esto es así. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. No, ¿verdad? Tenemos un canon, tenemos un patrón para juzgar las cosas. ¿Cuál es ese patrón? A la luz de la palabra de Dios. Cuando estamos los miércoles en la célula, es bueno, surgen inquietudes, ¿verdad? Surgen preguntas y una persona dice una cosa, una persona dice otra. Y al momento que surge una duda, ¿cómo el hermano Neto conversa con nosotros? Él dice, bueno, vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto, qué dice la palabra acerca del otro.
¿verdad? No es lo que piensa fulano, no es lo que piensa sultano, no es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra. Entonces el hermano dice, bueno, la palabra dice ta, 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 ta. Entonces allí queda aclarada la duda a la luz de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, no juzgar para no ser juzgado. Vamos a hablar un poco acerca de eso. Vamos a ir a Jueces 2. Que allí en Jueces 2, hermano, va a encontrar la muerte de Josué. Va a encontrar la muerte de Josué. Y dice la palabra allí, en el versículo 11, Jueces 2:11, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Es decir, el pueblo de Israel se perdió, se extravió, dejó los caminos del Señor. Sin embargo, si seguimos leyendo allí y vamos al versículo 16, dice la palabra: y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Amén. Entonces ahí vemos, hermano, en Jueces 2, cómo después de la muerte de Josué, Josué era el líder que el Señor había levantado, ¿verdad?, para que Israel llegara ahí a la tierra prometida. Murió Josué. Dice la palabra que el Señor levantó, ¿qué? Jueces. Levantó jueces. ¿Qué hace un juez? Un juez juzga. Entonces ese juez juzgaba al pueblo, y ese juez era el líder del pueblo, y ese juez era el que los llevaba allí de la mano. Ese juez era un líder primeramente espiritual, era una persona que estaba en comunión con el Señor le hablaba, y era la persona que los guiaba también a la hora de una lucha, a la hora de una batalla. El juez iba allí adelante, pero el juez era la persona que el Señor había levantado. ¿Para qué? Para juzgar al pueblo de Israel. Cuando usted lee la palabra ahí en Primera de Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel fue el último de los jueces. Después vino la época de los reyes, ¿verdad? Samuel fue el último de los jueces de Israel, y dice la palabra allí, no recuerdo el versículo, dice, bueno, murió Samuel, y Samuel juzgó al pueblo de Israel por, no recuerdo los años, 40 años creo, pero la palabra dice, Samuel, ¿qué hizo? Juzgó al pueblo de Israel. En el día a día, hermano, en el día a día, ya no digamos de la palabra de Dios, la vida civil en la sociedad, hay jueces, ¿verdad? La persona comete un delito, la persona roba, la persona mata, hay un juez allí, ¿verdad? Que debería ser justicia. La justicia humana es corrompida. Ese ya es otro tema, hermano, ¿verdad? Pero la justicia de Dios es perfecta. Amén. Esa justicia la vamos a encontrar ¿dónde? En la palabra del Señor. Amén. Hermanos, así seguimos leyendo. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de juzgar. Vamos a ir a Juan 7.
Juan 7, y vamos a leer el versículo 24. Juan 7, el versículo 24, ¿lo tenemos? La palabra del Señor dice, no juzguéis, ¿cómo? Según las apariencias. No juzguéis según las apariencias. ¿Cómo tiene que juzgar la persona? Sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hermano, y si usted lee más adelante allí, en Juan 7, ¿cuál era la situación allí? Dice, hay un subtítulo, dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, los fariseos le estaban reprochando a Jesús, le estaban criticando porque él sanaba el día de reposo. Él sanaba en el día de reposo. Entonces, ahí en el versículo 22, el Señor les dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y entonces ahí viene la frase que dice el Señor, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, como decía antes, ellos circuncidaban al niño a los 8 días de nacido, lo circuncidaban, le cortaban el prepucio, ¿verdad? De su órgano masculino, su órgano genital. Eso era un mandato de la ley. Tenían que hacerlo, pero ¿cuándo lo hacían? En el día de reposo. Pero entonces por la misma criticaban al Señor Jesús. No, es que usted no puede sanar en el día de reposo. Y el Señor le dice, un momento, usted es circuncida, pero yo no puedo sanar a los enfermos en el día de reposo. Usted me está acusando, en pocas palabras, usted me está acusando a mí de hacer algo que usted también hace. Entonces ahí el Señor les dice esta palabra, dice, no juzguéis, ¿según qué? Según las apariencias. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con un justo juicio. Amén. Sino juzgad con un justo juicio. Amén. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante también. No juzgar por las apariencias, ¿verdad? Sino con justicia verdadera. Entonces, tenemos que juzgar, ¿verdad? Siempre con justo juicio, todas las cosas. En la iglesia, entonces, una de esas cosas que se tiene que juzgar, por ejemplo, es el pecado. Veamos qué dice la palabra allí en 1 Corintios 5. 1 Corintios 5 del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice la palabra de Dios, dice 1 Corintios 5 del 1 al 6, dice, habla el apóstol Pablo allí, inspirado por el Espíritu Santo, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Amén. 1 Corintios 5, del 1 al 6, estamos hablando de que la iglesia tiene que juzgar ¿qué? El pecado, si hay pecado, ¿verdad? Tiene que juzgar el pecado. Y aquí la palabra, aquí en 1 Corintios 5, nos da un ejemplo de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto había sido una iglesia bendecida por el Señor. ¿En qué sentido? Era una iglesia donde el Señor había derramado bastantes dones. Y por eso más adelante, allá en 1 Corintios, también el Señor les habla de, por ejemplo, en el capítulo 13 de la importancia del amor. En el capítulo 14 le habla de la importancia de las lenguas. En fin, era una iglesia donde el Señor, donde el Espíritu Santo se había movido mucho, se había movido bastante y le había dado dones a la iglesia. Pero de alguna manera, fíjense que el versículo 2 dice, lo que leímos anteriormente, dice, y vosotros estáis envanecidos. Es decir, la iglesia estaba como pendiente de sus dones, pero había cosas que la iglesia no estaba viendo allí. Y una de esas cosas era, por ejemplo, el pecado que había. Como dice en el versículo 1, había un hombre que estaba viviendo ¿con quién? Con la mujer de su propio papá. Eso estaba pasando en la iglesia. Y la iglesia, pues lamentablemente no estaba haciendo nada al respecto. Entonces ahí la palabra dice, Pablo habla, dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, él no estaba allí, ¿verdad? En la iglesia, él no estaba. Él por eso les escribe esta carta para enviársela. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, yo no estaba allí en la iglesia, ¿verdad? Pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa hace. ¿Qué está diciendo? Que ese hombre estaba en pecado, ese hombre era un pecador, había que hacer algo. Y entonces habla allí en la palabra, dice, ¿verdad? Dice en el versículo 5, que el tal, ese pecador, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es un juicio, hermano. Ahí lo estaba juzgando, ese hombre estaba en pecado, ¿verdad? Y luego en el versículo 6 dice finalmente, no es buena vuestra jactancia. Volvemos con el tema de los dones, la iglesia pensando en los dones, en todas esas cosas, pero descuidando cosas importantes. Le dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la palabra? Bueno, que un poquito de pecado aquí, ¿verdad? Un poquito de pecado puede llegar a dañar toda la iglesia si no se hace algo al respecto, ¿verdad? El que ha hecho pan sabe, ¿verdad, hermano? El que ha hecho pan, ha hecho pizza, amasa, ¿verdad? Y mezcla todos los ingredientes, pone la levadura y tapa esa masa allí una media hora, ¿verdad? Le pone un trapito arriba, algo allí. ¿Qué ocurre, hermano? Estaba pequeñito, una bolita pequeña, ¿verdad? ¿Qué pasa a la media hora? Cuando viene está toda leudada la masa, ya una bola grande de harina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la levadura, ¿qué hizo? Leudó toda la masa, ¿verdad? Igual con el pecado, hermano. Igual con el pecado, que si hay pecado en la iglesia y no se hace nada, ¿qué va a pasar? Toda la iglesia se viene abajo, hermano. Toda la iglesia se viene abajo, por eso es que es tan importante. Entonces, volvemos allá al versículo del comienzo, Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. El pecado hay que juzgarlo, ¿sí o no? Amén, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Amén, ¿verdad? El pecado hay que juzgarlo. Y ese es el ejemplo que nos deja la palabra allí en 1 Corintios. Amén, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la palabra allí en Tito 3. Otra cosa que la palabra dice que hay que juzgar es a las personas que causan división en la iglesia.
Vamos a ver qué dice la palabra allí en Tito 3. Vamos a leer los versículos 10 y 11. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra, no defraudando, sino... Perdón, estaba leyendo el 2. Vale. Tito 3, 10 y 11. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Dice, el hombre que causa divisiones en la iglesia. Aquí, hermano, en Tito 3, nuevamente, ¿verdad? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en este caso le está dando instrucciones a ¿quién? A Tito. Le está dando instrucciones a Tito, y aquí en el capítulo 3, instrucciones para cómo guiarse, cómo manejarse en la iglesia de Cristo, en la iglesia primitiva. Entonces, aquí en el capítulo 3, le comienza como a dar una serie de consejos, ¿verdad? De cosas que Tito tiene que hacer. Entonces le dice, ¿verdad?, que se sujete a los gobernantes, que tiene que ser amable, que tiene que mostrar mansedumbre, etc. Le da una serie de consejos. Pero entonces, cuando llega al versículo 10 y 11, incluso desde el 9, le comienza a decir unas cosas que no debe hacer. Cosas que no tiene que hacer. Entonces el versículo 9 le dice, por ejemplo, evita toda discusión, ¿verdad?, acerca de la genealogía, toda contención. A los judíos, para ellos era muy importante esa parte de la genealogía, el árbol genealógico, el hijo de fulano, el hijo de... Evita todo ese tipo de discusiones. Y luego le dice, al hombre que cause divisiones en la iglesia. Y esta parte es importante, hermano. Dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. Al hombre que causa divisiones. ¿Y quién es el que causa divisiones en la iglesia, hermano? Esas personas que andan moviéndose ahí como escondidos, que andan hablando a espalda de los hermanos, que andan poniendo, o mejor dicho, malponiendo un hermano con otro. No, mira, que este dijo esto, que este dijo lo otro. Cayendo en chisme, en murmuraciones. Hablando en contra del pastor, hablando en contra de los hermanos que sirven en la iglesia. En fin, esa persona causa divisiones en la iglesia. Esa persona causa divisiones en la iglesia. Y la palabra dice, lo leemos ahí en Tito, ¿verdad? Dice, al que causa divisiones, dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué quiere decir eso? Que el pastor, como la cabeza de la iglesia, no es que va a llegar así de una y le va a decir a esa persona que se vaya, la palabra, pero la palabra dice, después de una y otra amonestación. Es decir, que el pastor va a hablar con la persona, a la primera. Mira, tú estás haciendo esto, esto y esto y esto. A la segunda, esto y esto y esto. Y ya después de una y otra amonestación, ¿qué tiene que hacer? Deséchalo, fuera de la iglesia. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Por su propio juicio. Hermano, una vez unas personas, creo que esto ya lo conté una vez, pero lo voy a volver a contar. Unas personas nos contaban a Geraldine y a mí, que llegaba un hombre y les decía, no, mire, este es el año que usted tiene que crecer en el Señor, y este es el año que usted tiene que agarrar y formar su propia iglesia. Y entonces usted agarre, usted crea su iglesia y comienza a invitar a todas las personas de su iglesia donde usted está ahorita para que se vayan a su nueva iglesia. Nosotros escuchamos eso y, bueno, ¿y qué clase de disparate es este? Hermano, si primero que una iglesia usted no la va a formar porque usted le provoque. Si esa iglesia no está respaldada ahí por una palabra, por el Espíritu Santo, esa obra no va a durar, así de sencillo. Y si esa obra está respaldada por el Señor le va a mandar la gente. Como dice en inglés, usted no tiene que pinch, ¿verdad? Los hermanos de otra iglesia para crear su propia iglesia. Eso está muy mal. La palabra dice que no se puede poner fundamento, ¿verdad?, donde ya se ha puesto. Amén, ¿verdad? Entonces esas son las personas que crean
divisiones. Vamos a ver qué dice, vamos a ir al libro de Judas también. Libro de Judas, vamos a leer los versículos 17 y 19. ¿Lo tenemos? Judas 17 y 19 dice la palabra: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Amén. Y de eso habla el libro de Judas. Ese es el tema del libro de Judas, de las falsas doctrinas, los falsos maestros. Y Judas da testimonio aquí de eso, ¿verdad? Dice que recuerden las palabras que fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesús. Os decían en el postrer tiempo. El postrer tiempo se refiere a los últimos tiempos, y eso incluso abarca el momento histórico actual, lo que estamos viviendo hoy día. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Ahora, hermano, yo le digo algo, y esos burladores, ¿dónde van a estar? ¿A qué se refiere esta palabra? Se refiere a la calle, se refiere a la iglesia de Cristo, hermano, ¿verdad? Eso va a pasar ¿dónde? Dentro de la propia iglesia. Dentro de la propia iglesia dice que van a haber burladores, gente que anda según sus malvados deseos. La palabra lo dice, hermano, la parábola de la cizaña. La parábola de la cizaña en la iglesia de Cristo. Está el trigo, pero también está la cizaña, ¿verdad? Y a su tiempo el Señor, ¿qué va a hacer? Va a cortarla, ¿verdad? Pero todavía no se sabe, ¿no? El Señor dice: dejémosla que crezcan y ya se sabrá en el momento, ¿verdad? ¿Quién es trigo? ¿Quién es cizaña? Entonces la palabra dice aquí que hay un grupo de gente que anda según sus malvados deseos. ¿Hay un pueblo de Dios? Sí, hay un pueblo de Dios genuino, un pueblo de Dios que busca del Señor, que ama al Señor, que se esfuerza por vivir en santidad y cae y se levanta y allí vamos, en el nombre del Señor. Pero así como está ese pueblo verdadero de Dios, hay un pueblo o hay unas personas ahí encubiertas, como dice aquí la palabra, que andan según sus malvados deseos, van a la iglesia a hacer otra cosa, a ver qué saco de la iglesia, a ver qué hago, qué consigo allí. Y dice la palabra, ese tipo de personas, esos que andan en sus malvados deseos, esos son los que causan divisiones, personas, obreros de Satanás, obreros del diablo, que se meten en las iglesias encubiertos a dividir, a hacer mentiras, a crearle falsa expectativa a las personas en su cabeza, a crearles cuentos, ponerle mentiras en la cabeza. Los sensuales, los que no tienen al Espíritu. ¿Y qué quiere decir sensual? Sensual se refiere no solamente a las cosas de tipo sexual, sino relacionado con los placeres de la carne, en general, al gusto y al placer de los sentidos. Esos son esas personas. Entonces, al que crea divisiones en la iglesia, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice la palabra que haga? Hay que juzgarlos también, amén. Sigamos, otro punto. Vamos a ver qué dice la palabra en Mateo 7. Mateo 7 del 15 al 20. ¿Lo tenemos? Mateo 7 del 15 al 20. Hay que juzgar a los falsos profetas. También hay que juzgarlo, amén. ¿Lo tenemos? Mateo 7 del 15 al 20. Dice la palabra: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede
el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, ¿hay que juzgar a los falsos profetas? También hay que juzgarlos, dice la palabra. Y aquí en Mateo 7, el que está hablando ahí es el Señor Jesús. El mismo Señor lo dijo cuando vino a la tierra y quedó registrado ahí en la palabra. Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son personas que viven en las apariencias, que aparentan ser buenos, que aparentan andar en santidad y amar al Señor, pero por dentro lo que quieren es hacer o buscar su propio interés. Esos son los falsos profetas. Hermano, yo les voy a contar algo. Todo el mundo sabe la situación que está pasando en Venezuela actualmente, ¿verdad? Y estas últimas semanas se ha puesto más difícil ahora, porque hay una persona que era el presidente del Parlamento, que de acuerdo a la Constitución, ¿verdad?, en base a las elecciones fraudulentas que hizo Nicolás Maduro, el presidente, este muchacho dice, no, yo soy el presidente. Y legalmente, de hecho, él es el presidente. Las elecciones de Maduro fueron fraudulentas, pero ese es otro tema, hermano, otro tema aparte. Lo que le quiero contar es lo siguiente. En medio de todo este clima de político y sobresalto y disturbio y todo eso, resulta que esta semana va Maduro a una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, una iglesia evangélica, y en esa iglesia un grupo grande de cristianos en Venezuela, no recuerdo bien si eran 17,000 iglesias o 17,000 personas, sea lo que sea, es mucha gente, y esta gente expresaba abiertamente su apoyo a Maduro. Y entonces estaban ahí adelante, ahí en el púlpito, cantando alabanzas con Maduro y dándole la mano a Maduro, y este es el hermano Maduro, y alabando a ese hombre. Hermano, yo me iba a desmayar cuando yo vi eso. Hermano, yo no lo podía creer. Hermano, ¿y qué le pasó a esa gente, hermano? Los amenazaron. Le dieron plata. ¿Qué pasó allí? O sea, ¿cómo llegaron a eso? Hermano, todo el que haya leído el periódico, haya visto las noticias, sabe que ese hombre es un criminal, ese hombre es un asesino, narcotráfico, de todo. Entonces, ¿cómo la iglesia de Cristo lo va a llamar hermano y van a venir ahí en el púlpito a levantarle la mano a Maduro y a apoyarlo? Hermano, para empezar, independientemente, sea lo que sea ese hombre, la iglesia no está para hacer una posición política, hermano. La iglesia no está, no, que yo apoyo a este partido, que yo apoyo al otro, independientemente de que el hombre sea malo o bueno. La iglesia no está para hacer política. Empezando por allí. Pero aparte de eso, ese hombre es un hombre malo, ese hombre es un delincuente, hasta brujo es, santero, todo el mundo lo sabe, hermano, eso es un secreto a voces, que ese hombre hace brujería. Entonces, hermano, yo no sé quién está a cargo de eso allí, si son 17,000 personas o iglesias o lo que sea, pero mi punto es que viene ese hombre y le creen y lo apoyan y le alzan la mano allí. Y no hay discernimiento, hermano. No hay ni un poquito de discernimiento acerca de las cosas de Dios. Entonces, si allí en esa iglesia, en esa asociación, como sea, hay un pastor, bueno, ese pastor no está haciendo las cosas bien, ese pastor está llevando a su iglesia al despeñadero allí. La palabra dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego la palabra dice, por sus frutos los conoceréis.
Esa persona puede decir, no, yo amo al Señor, sí, y me conozco la palabra, todo lo que usted quiere, hermano. Pero ¿qué están demostrando con los frutos ahí, apoyando a un dictador, apoyando a un criminal? Por sus frutos los conoceréis, sin comentario, hermano. Vamos a 2 de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Entonces, juzgar a los falsos profetas. Segunda de Pedro habla acerca de eso también. Segunda de Pedro 2. Aquí Pedro, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, dice que hubo falsos profetas entre el pueblo. Todavía hay falsos profetas, ¿verdad, hermano? Y habla allí de que introducirán encubiertamente herejía destructora. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una enseñanza doctrinal, algo de la doctrina que va contrario a la palabra de Dios. Algo que va contrario a la palabra de Dios. Por ejemplo, si la palabra dice, y es algo bien consistente a lo largo de toda la Biblia, la palabra dice que Jesucristo es Dios. La palabra dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Señor de la creación, es Dios de la creación junto con el Padre y con el Espíritu Santo. En pocas palabras, no queda duda, ¿verdad?, que Cristo Jesús es Dios. Pero ¿qué pasa? Hay gente que comienza a decir, no, pero lo que pasa es que Jesús es un hombre bueno. No, que Jesús no es el Hijo de Dios. Y ahí comienzan, por ejemplo, a ver en las Biblias, en la Nueva Versión Internacional, que empiezan a quitarle pedacitos a la Biblia, donde se habla de la deidad de Jesús, van removiendo una partecita, otra partecita. Quieren quitar, ¿verdad?, el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Eso, por ejemplo, es una herejía. Es algo que doctrinalmente va en contra ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces quieren comenzar dice la palabra, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esa gente es malintencionada y no le va a decir directamente en su cara, y no, mire, no, es que Jesús no es el Hijo de Dios. Se le dicen eso y uno responde a eso, lo entiende, pero entonces comienzan, ¿verdad?, de manera sutil. Bueno, vamos a quitar en la Biblia esta parte y vamos a ponerle esto y lo otro. Y van haciendo las cosas poco a poco, encubiertamente. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El versículo 2 dice, y muchas personas de la iglesia de Cristo, dice, seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué quiere decir aquí disolución? Una disolución, hermano, entiéndalo como lo que uno coloquialmente llama como el relajo. Eso es un relajo. Ceder a las cosas del mundo, la relajación de las buenas costumbres. Entonces comienzan a introducir cosas así sutilmente del mundo, ¿verdad? Y luego dice la palabra, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermano, y allí les voy a colocar otro ejemplo. Y lamentablemente otro ejemplo de Venezuela. En esas elecciones fraudulentas, cuando ganó Maduro, uno de los candidatos a la presidencia era un pastor evangélico.
Que dicho sea de paso, ese hombre no tenía nada que hacer allí, pero bueno, él se prestó para eso. Entonces ese hombre es la cabeza ahí, no la cabeza, es el jefe de una iglesia allí en Venezuela. Entonces un día mi esposo y yo comenzamos a ver por curiosidad, bueno, ¿y qué hace antes que se lanzara ahí a la presidencia? ¿Qué hace este hombre? ¿Qué se dedica? ¿Cuál es su doctrina? ¿Qué están haciendo? Y comenzamos a ver allí por el internet. Y entonces aparecía él con la esposa, decía, bueno, nosotros estamos aquí organizando como una obra de teatro, una dramatización del libro de Daniel. Pero entonces vamos a hacerlo como del futuro y entonces vamos a disfrazar a las personas de robot y tienen los rayos láser y tienen esto. Bueno, ¿qué clase ¿qué es eso? O sea, ¿qué falta de respeto es esa? Hermano, las cosas del Señor son con reverencia. Hermano, las cosas del Señor son con respeto. Las cosas del Señor no son con jueguito, ni con bochinchito, ni con nada de esas cosas, hermano. Ahí dice la palabra, muchos seguirán sus disoluciones. ¿Y por qué introducen esas disoluciones? ¿Por qué hacen esas cosas? Porque eso es lo que atrae a la gente, hermano. Malamente, erróneamente, pero eso es lo que hacen para llamar gente a la iglesia y para que la gente esté contenta. Hermano, pero las cosas del Señor son con reverencia, con santidad, con respeto. Y dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Luego dice también la palabra allí, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Eso es un juicio que se le está haciendo a esas personas. Amén. Vamos ahora a Gálatas 1. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de varias cosas que la iglesia de Cristo tiene que juzgar. Hemos hablado del pecado, hemos hablado de las personas que causan división, hemos hablado de los falsos profetas, vamos a hablar ahora de las falsas doctrinas. Vamos a ir a Gálatas 1 del 6 al 9. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estamos hablando de las falsas doctrinas. Aquí la palabra coloca un ejemplo de lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Este es el libro de los Gálatas. ¿Cuál era el problema allí de la iglesia de Galacia? Se habían infiltrado falsas doctrinas que llamaban los judaizantes, ¿verdad? Personas que querían volver a prácticas que se seguían por los judíos, la circuncisión y otro tipo de cosas, cuando ya de acuerdo con el evangelio de Cristo, eso no era necesario. Por gracia somos salvos. Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros y la salvación es por gracia y por el arrepentimiento y el perdón de los pecados. No hay que hacer rituales, no hay que hacer nada, ¿verdad?, para recibir esa salvación. Simplemente creer en Cristo Jesús y caminar con Él, ¿verdad? Entonces la iglesia en Galacia comenzó a creer en esas cosas, en esas prácticas nuevamente. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice, ¿verdad?, estoy maravillado, estoy sorprendido que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no es que haya otro, el evangelio de Cristo es uno solo.
sino que hay quienes os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren alterar, quieren cambiar las escrituras. Luego dice la palabra, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, sea maldición. Esta palabra, hermano, esta es una palabra súper poderosa, hermano, porque aquí queda bien claro de que cualquier persona, cualquiera que quiera venir a alterar las escrituras, cualquiera que quiera venir a decir, no, que me llegó una revelación, que me llegó algo allí diferente a la palabra, eso es falso, sea anatema, sea maldición. Hace un par de semanas en la célula hablábamos de eso. Hace un par de semanas en la célula hablábamos de eso y conversábamos y decíamos que doctrinalmente todo lo que es doctrina bíblica ya fue dicho, hermano. Todo lo que el Señor tenía que decir, lo mínimo, lo necesario para nuestra salvación está aquí en la palabra de Dios. Cualquier otra cosa, cualquier nueva revelación, cualquier palabra, cualquier cosa que alguien diga que el Señor le dio desde el punto de vista de la doctrina, sea anatema, como dice Pablo allí, amén. Y en el versículo 9 lo repite, es enfático, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema, y esas son tantas doctrinas falsas, hermanos, que hay por allí. Tantas cosas que uno oye, tantas cosas que se levantan, tantos grupos, tantos obreros fraudulentos. Todo eso, hermano, en el amor de Cristo, deséchelo, júzguelo. Pero aquí viene una cosa importante también, hermano. Para uno juzgar algo, uno tiene que saber de lo que está hablando, ¿verdad? Porque si uno no sabe, uno no puede decir nada, uno se tiene que quedar callado ahí y quedarse con lo que le digan. Si uno le dicen algo, no, bueno, sí. ¿Qué tiene que hacer? Uno tiene que conocer la palabra, ¿verdad? Uno tiene que leer la palabra, conocer. Y cuando uno conoce, entonces uno está en una posición ¿de qué? De juzgar, de lo que estamos hablando esta tarde de hoy. Si usted no conoce, ¿cómo va a juzgar lo que usted no sabe? No puede hacer nada. Amén. Entonces, esas son las cosas que un hijo de Dios tiene que juzgar en la iglesia. Recuerdan que el versículo que comenzamos leyendo era Mateo 7, ¿verdad? Decía, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Entonces, así como hay cosas que se tienen que juzgar, hay otras cosas que no se tienen que juzgar. Entonces vamos a hablar de eso también. Entonces, ¿qué no se tiene que juzgar? Vamos a ver primero ahí, nuevamente Juan 7:24. ¿Lo tenemos? Juan 7:24, hemos dicho que decía, no juzguéis según las apariencias, ¿verdad? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, ¿verdad? Juzgad con justo juicio. Entonces lo que uno no puede hacer en la iglesia es juzgar según las apariencias. Hermano, uno no puede juzgar según las apariencias. Hermano, y a veces la gente, uno mismo, caemos en eso. Y sin conocer todas las cosas nos hacemos una idea de algo y nos creamos un escenario allí, algo. Hermano, y usted no sabe qué es lo que realmente está sucediendo. Y comenzamos a hablar del hermano y a juzgar y a opinar y a decir cuando uno no sabe realmente lo que está pasando. Cuando uno no sabe realmente lo que esa persona está viviendo en un momento determinado de su vida. Opiniones así, sin ningún fundamento. Imagínense que por poner un caso, ¿no? Que digan, no, bueno, el hermano fulano de tal, no, mire esa persona, sí. ¿Qué va a saber esa persona de pasar necesidad? No, si esa persona tiene su buena casa, tiene su buen carro.
opiniones así, al voleo, como dicen. Hermano, usted no sabe, de repente esa persona que usted está juzgando ha pasado toda su vida trabajando, hermano, y se tiene que levantar todos los días a las 4 de la mañana a trabajar, y está trabajando desde que era un niño, hermano. Eso es lo que usted no sabe. Y luego de 40 años trabajando, el Señor le ha permitido, ¿verdad?, por su misericordia, tener algo, ¿verdad? Pero entonces no podemos caer en esos juicios así, sin saber, sin conocer. Eso el Señor lo deplora, eso el Señor no le gusta, juzgar sin justo juicio. No, que el hermano tiene 3 semanas que no viene a la iglesia, tiene un mes que no viene, no, seguro se quedó acostado ahí en su casa. Hermano, usted no sabe si esa persona está enferma, usted no sabe si esa persona tiene un problema, si la persona está de viaje por trabajo, en fin. O sea, comenzar a hablar de los hermanos, ¿verdad?, sin un justo juicio. Entonces, a la hora de hacer un juicio, ¿cómo tienen que ser todos esos juicios? Con un juicio justo, ¿verdad? Amén. Otro punto, vamos a ver qué dice la palabra allí en 1 Corintios 4. Primera de Corintios 4, del 1 al 5, vamos a leerlo. Y esos versículos que vamos a leer, eso se refiere a la obra que lleva a cabo cada hermano o hermana en la iglesia. Eso habla acerca de eso. Vamos a leer 1 Corintios 4, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Esta palabra se refiere a qué, hermano, a la obra, ¿verdad?, que cada hermano, que cada hermana hace en la iglesia de Cristo. Dice la palabra allí: servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y en el versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores, de toda persona que sirva en la iglesia, que cada uno de ellos sea hallado como fiel, ¿verdad? Es decir, que la persona va a ejercer ese ministerio de buena manera, ¿verdad? La persona va a andar en santidad, una persona, ¿verdad?, que camine con el Señor, etcétera, etcétera. Una persona que sirva en la iglesia, que preste un servicio al Señor, ¿verdad? Entonces allí Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nuevamente habla acerca de eso, guiado por el Espíritu Santo. Dice: yo tengo en muy poco ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, por las personas, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Es decir, hermano, si usted conoce un hermano en la iglesia, una persona, usted conoce que ese es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y está llevando a cabo un servicio. Nadie es perfecto, hermano, y todos fallamos y nos equivocamos, pero usted sabe que esa persona está haciendo ese servicio, sirviéndole a Dios de corazón y con buena intención, y lo hace con amor, y lo está haciendo para el Señor, pues. Entonces, nosotros no podemos juzgar a esa persona. Usted no puede caer en juicio a esa persona. No, que el hermano fulano está haciendo así. No, que el hermano fulano habla así. No, que el hermano que se paró ahí no sabe hablar. No, que no podemos caer en ese tipo de cosas. Luego dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor,
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. El Señor ya juzgará a su momento. No nos corresponde a nosotros juzgar al hermano, a la hermana, si sirve en la iglesia, y repito, y es una persona de Dios, y lo está haciendo, y se está esforzando, y está tratando allí de corazón para el Señor. Va a poner un ejemplo, hermano. El servicio de café. El servicio de café es algo bueno que tenemos aquí en esta iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la oportunidad, ¿verdad? Después del culto todos nos reunimos y estamos allí y hablamos, y al hermano que no lo ven toda la semana, conversa allí, ¿verdad? Hermano, ¿cómo le fue? ¿Cómo le ha ido? Cuénteme, ¿cómo está? ¿Qué le ha pasado? Y está la iglesia en comunión allí, ¿verdad? Eso es todo el punto de hacer el servicio de café, ¿verdad? No es comer por comer, no. Es estar, los hermanos como en comunión, ¿verdad? Entonces viene una hermanita, y la hermanita con todo el amor del mundo viene y prepara algo, prepara unos panes, un pan dulce, una torta, y viene una persona, no, es que a mí no me gusta eso. No, que otra vez pan. No, que ya estoy cansado de papa frita. Hermano, antes dele gracias, ¿verdad?, al Señor por la vida de esa hermana que toma de su tiempo y se toma la molestia, ¿verdad?, de venir y preparar una comida y compartir. ¿Para quién? Para todos, ¿verdad? Preparar la comida para toda la congregación. ¡Wow! Antes de ponerse a hablar, ¿verdad? Hermana, gracias, hermana, Dios la bendiga. Gracias por esta comida tan buena que ha traído. Hermano, si no le gusta, no la agarre. Hermano, si no le gusta la comida, no agarre algo y le dé un mordisco, le deje en el plato y lo bota. No, hermano, eso es malo. No se lo digo por contender, no, hermano, en el amor de Cristo. No lo agarre, si no le gusta, no se lo coma, no lo coja, déjelo ahí. ¿Verdad? Aquí en la iglesia, aquí en Betel. No, que yo no vengo aquí a esta iglesia. ¿Por qué no? Porque el hermano Neto es muy estricto. No, yo no voy a esa iglesia. No, que el hermano es muy serio. Hermano, yo le pregunto algo. ¿Ese es un parámetro para usted juzgar la obra del hermano? No, ¿verdad? Tiene que hacerse las preguntas. El hermano predica la sana doctrina. Se mueve el Espíritu de Dios en esa iglesia, hay comunión entre los hermanos, en las alabanzas se mueve el Espíritu Santo. En fin, esas son cosas válidas para usted juzgar la obra de una persona, no por una tontería de esa, de que habla así, no, de que habla asado, no. Hermano, le voy a contar una cosa, hermano, fíjese. Hace un par de semanas vino un nuevo manager de la empresa donde yo trabajo, de Perth, y vino a hablar ahí con el personal y todo eso. Entonces para compartir así con todos los empleados y todo eso, la empresa fue allá a Kingston, donde están esa cuestión de manejar los carritos. ¿Cómo es que se llama eso? Go-kart, eso, go-kart. Entonces, el personal para allá y todo eso. Bueno, ese día yo no pude ir, lamentablemente, pero las otras personas fueron. Entonces viene mi jefe y me dice, mira, ese nuevo manager que vino para acá, mira, yo creo que él no es la persona indicada aquí para estar de jefe aquí. Yo le digo, ¿por qué tú dices eso? Bueno, no, porque estábamos allá en los carritos manejando, y él manejó 2 vueltas ahí, se mareó y se bajó. Entonces yo creo que él no sirve para manager. Y yo le dije, mira, ¿y tú crees que eso es un parámetro para tú medir si una persona es buen jefe o no es buen jefe o manager? Yo me quedé así, yo me quedé en el sitio así. Después me dijo, no, sí, es que no me gusta, no me gusta, punto. Hermano, entonces cuando uno comienza a hablar cosas sin fundamento y uno comienza a hacer juicios así sin
sin una palabra allí de valor, uno cae en el cuento del hombre del carrito, hermano. El hombre del carrito, juzgando por cosas que no tienen, ¿verdad?, razón de ser, amén. Entonces, si ese hermano está en el camino del Señor, si ese hermano hace las cosas con amor a Cristo, hermano, no lo juzgue. Antes apóyele y anímelo a que siga en la obra, ¿verdad? Amén. Ya con esta terminamos, ya esta es la última. Hermano, las murmuraciones. Las murmuraciones, al Señor tampoco le gusta que andemos murmurando. ¿Qué es murmurar? Cuando usted habla, ¿verdad?, de la persona así medio escondida entre los dientes, ¿verdad? Algo que va en contra de la persona, ¿verdad? Entonces, las murmuraciones son otras cosas que uno en la iglesia de Cristo no puede hacer. Veamos qué dice ahí Santiago 4:11. Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Y quién es el único juez? El Señor, ¿verdad? Cristo Jesús, Dios. Entonces la palabra allí nos manda que no murmuremos, dice que no hablemos los unos de los otros en la iglesia de Cristo. Hermano, ¿usted recuerda en el desierto cuando el pueblo de Israel pasó los 40 años, cómo el pueblo se quejó tanto, habló tanto del Señor, que el Señor dijo: no, mira, ya no van a entrar, no van a entrar a su reposo, ¿no? Como dice en hebreo, no van a entrar a la tierra prometida. Colmaron la paciencia del Señor y vieron los milagros del Señor y el Señor ganó batallas por ellos. El Señor era la columna de fuego, era la nube. El Señor les dio todo. El Señor les dio el maná, el Señor les dio las codornices, el Señor se movió. ¿Qué no hizo el Señor por el pueblo de Israel? ¿Y qué decía el pueblo de Israel? No. Acuérdense cuando estábamos allá en Egipto, que comíamos pescado y comíamos carne de balde. De balde quiere decir de gratis, ¿verdad? ¿Era de gratis? No, ¿verdad, hermano? Porque eran esclavos, pero eso se le olvidó, hermano. Murmuraron tanto en contra de Moisés, en contra del Señor, que lo colmaron. Y no entraron al reposo, hermano. Y no entraron al reposo. Entonces no puede ser, hermano, que un hermano esté murmurando contra el otro y hablando a las espaldas. No, mira que el hermano fulano hizo aquí, que hizo allá, que el hermano se cree esto. No, que este es así, que este es asá, que llega tarde, que no viene, que... Hermano, no murmuréis los unos contra los otros. Y para terminar, vamos a leer Números 12. Del 1 al 16, ese es acerca de las murmuraciones. Números 12, del 1 al 16, dice, ¿lo tenemos? Amén, dice la palabra: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Es decir, María y Aarón estaban en contra de Moisés, porque se había casado con o había tomado por mujer una mujer nativa de Cus. Cus es Etiopía. Había tomado una mujer cusita y dijeron, a modo de pregunta: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. En pocas palabras, estaban como dudando, ¿verdad? De la comunicación que tenía Moisés con el Señor. Estaban dudando, diciendo, bueno, ¿qué? Solamente habla por medio de Moisés, así poniendo en duda esa relación, ¿verdad? Esa comunicación de Moisés con el Señor. Y lo oyó Jehová. Y en el versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión.
y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y veré la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es decir, el Señor estaba respaldando a Moisés. El Señor le estaba diciendo: bueno, con los demás les hablaré, me les manifestaré, les hablaré en sueños, de otras maneras. Pero con mi siervo Moisés, que es un hombre fiel, a él sí le voy a hablar directamente. ¿Verdad? Dice la palabra: cara a cara hablaré con él. Amén. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Qué pasó? De tanto murmurar, colmaron la paciencia del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor les dio lepra. El Señor les dio lepra. Entonces en ese momento cuando María cayó con lepra allí, bueno, Aarón se arrepintió rápido, ¿verdad? Y bueno, tal vez por la misericordia del Señor no le dio a él. Y entonces intercedieron allí y luego de los 7 días el Señor la sanó. Pero el punto es que las murmuraciones colmaron la paciencia del Señor. Amén. Entonces, hermanos, ya hemos hablado esta tarde de hoy acerca de ese tema, ¿verdad? Del juicio. Tenemos que juzgar con juicio justo. Hay cosas que la iglesia tiene que juzgar, hay otras cosas que la iglesia no tiene que juzgar, pero siempre que sea con juicio justo. Y el canon, la referencia que uno tiene que usar para los juicios que vayamos a hacer, ¿cuál es? La Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor.